Hola, soy la doctora Sofía Loren, médica y especialista en nutrición para adultos mayores. Durante años he trabajado con personas que desean vivir más tiempo, mantenerse activas y proteger su salud. Pero hoy quiero hablarte de algo que muy pocos médicos se atreven a explicar con claridad. Algo que puede sorprenderte, porque durante décadas nos han repetido la misma idea. Mientras más chequeos médicos te hagas, mejor estarás protegido. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Déjame hacerte una pregunta. Si te dijeran que algunos chequeos médicos aparentemente normales están causando preocupación innecesaria, tratamientos que nunca hicieron falta y hasta procedimientos que pueden afectar la calidad de vida de miles de adultos mayores, ¿lo creerías? La mayoría de las personas piensa que hacerse más pruebas siempre es una decisión inteligente. Parece lógico. Después de todo, detectar un problema temprano debería ser algo positivo. Pero existe un detalle que muchas personas desconocen. Algunas pruebas encuentran cosas que nunca habrían causado síntomas ni problemas reales. Y cuando eso ocurre, comienza una cadena de consultas, análisis, medicamentos y preocupaciones que quizás jamás habrían sido necesarias. Recuerdo el caso de un hombre de 73 años que acudió a mi consulta muy preocupado. Se sentía bien, caminaba todos los días, dormía adecuadamente y disfrutaba de una vida tranquila. Sin embargo, después de realizarse un chequeo que no necesitaba, recibió un resultado dudoso. Lo que siguió fueron meses de ansiedad, visitas médicas constantes y estudios adicionales. Al final, se descubrió que nunca había existido un problema serio, pero el estrés que vivió durante ese tiempo sí fue completamente real. ¿Te ha pasado alguna vez que un resultado médico te quitó la tranquilidad incluso antes de saber si realmente había un problema? Si tu respuesta es sí, no estás solo. Y aquí viene algo todavía más interesante. Este video no trata de evitar la medicina ni de ignorar los controles importantes. Todo lo contrario, mi objetivo es ayudarte a diferenciar entre los chequeos que realmente pueden proteger tu salud y aquellos que, en determinadas situaciones, podrían aportar más riesgos que beneficios. A lo largo de este video vamos a descubrir 7 chequeos médicos que están siendo realizados con demasiada frecuencia en adultos mayores. Analizaremos por qué sucede esto, qué consecuencias puede tener y cómo tomar decisiones más inteligentes para cuidar tu bienestar. Además, hacia el final del video te mostraré cuáles son los controles que sí suelen ser fundamentales para la mayoría de las personas mayores. Porque conocer esa diferencia puede ayudarte a ahorrar preocupaciones, tiempo y, en algunos casos, incluso evitar tratamientos innecesarios. Lo que compartiré hoy puede cambiar la forma en que ves los chequeos médicos para siempre. Y el séptimo caso es uno de los más sorprendentes, porque millones de personas lo siguen realizando cada año sin preguntarse si realmente lo necesitan. Así que quédate conmigo hasta el final, porque la información que estás a punto de escuchar podría ayudarte a tomar decisiones mucho más sabias sobre tu salud y la de las personas que más quieres. Muchas personas crecieron escuchando una frase que parece completamente razonable. Más chequeos significan más protección. Durante años, esa idea se convirtió casi en una regla universal. Sin embargo, cuando observamos la evidencia médica moderna, descubrimos que la realidad es mucho más matizada. Imagina que estás caminando por un bosque con una lupa extremadamente potente. Cuanto más aumentas la imagen, más detalles encuentras. Ves pequeñas grietas en las hojas, diminutos insectos y marcas que normalmente pasarían desapercibidas, pero aquí surge una pregunta importante: ¿todos esos hallazgos representan un problema real? La respuesta es no. Algo parecido ocurre con muchas pruebas médicas actuales. La tecnología ha avanzado de forma extraordinaria. Hoy podemos observar el cuerpo humano con un nivel de detalle que era imposible hace apenas unas décadas. Esto ha permitido salvar innumerables vidas. Sin embargo, también ha creado un fenómeno que preocupa a muchos especialistas: encontrar anomalías que nunca habrían causado daño. A estas situaciones a veces se les llama hallazgos incidentales. Son pequeñas alteraciones detectadas por una prueba que no necesariamente representan una enfermedad peligrosa. El problema es que, una vez que aparecen en un informe médico, resulta difícil ignorarlas. Entonces comienza una cadena que puede ser agotadora. Primero llega la preocupación, después aparecen nuevas pruebas para investigar más. Luego pueden venir consultas adicionales, opiniones diferentes e incluso tratamientos preventivos. Todo esto ocurre mientras la persona sigue sintiéndose perfectamente bien. ¿Te imaginas vivir durante meses pensando que tienes un problema grave, solo para descubrir después que nunca existió un riesgo real? Eso sucede con más frecuencia de lo que muchas personas creen. Además, existe otro aspecto importante que rara vez se menciona. Ninguna prueba médica es perfecta. Incluso los mejores exámenes pueden producir falsos positivos, es decir, resultados que sugieren un problema cuando en realidad no lo hay.
cuando un adulto mayor recibe un resultado alarmante, es normal que sienta miedo. El estrés puede afectar el sueño, aumentar la ansiedad y disminuir la calidad de vida. En algunos casos, el impacto emocional del resultado termina siendo más perjudicial que el supuesto problema que se estaba buscando. Por supuesto, esto no significa que los chequeos sean malos. Sería un error pensar eso. Existen pruebas que han demostrado salvar vidas y detectar enfermedades importantes en el momento adecuado. La clave está en entender que más medicina no siempre significa mejor medicina. La medicina inteligente consiste en elegir el examen correcto para la persona correcta en el momento correcto. No se trata de acumular pruebas sin una razón clara. Se trata de tomar decisiones informadas basadas en la edad, los síntomas, los antecedentes médicos y las recomendaciones actualizadas. Y precisamente aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque el primer chequeo de nuestra lista es uno de los más populares, uno de los más promocionados y también uno de los que más dudas genera entre los expertos cuando se realiza sin una necesidad específica. Lo que descubrirás a continuación puede cambiar por completo tu opinión sobre ciertos exámenes que hoy parecen inofensivos. Existe un chequeo que muchas personas consideran el máximo símbolo de prevención. De hecho, cuando alguien quiere revisarse completamente, suele pensar inmediatamente en él. Estoy hablando de los escáneres corporales completos realizados sin síntomas ni una razón médica específica a primera vista. La idea parece fantástica. Después de todo, ¿quién no querría examinar todo su cuerpo para asegurarse de que no existe ningún problema oculto? Sin embargo, aquí es donde comienza una de las mayores confusiones en el mundo de la salud. Imagina que compras una casa antigua y decides inspeccionar absolutamente cada centímetro de la propiedad con las herramientas más avanzadas disponibles. Lo más probable es que encuentres pequeñas grietas, manchas, irregularidades o detalles que jamás habías notado. Pero encontrar algo no significa necesariamente que ese algo sea peligroso. Lo mismo sucede con los escáneres corporales completos. Nuestro cuerpo cambia naturalmente con la edad. Es normal que aparezcan pequeños quistes, nódulos benignos, cicatrices antiguas o alteraciones sin importancia clínica. Muchas de estas características nunca provocarán síntomas ni afectarán la salud de una persona. El problema surge cuando esos hallazgos aparecen en un informe médico. De repente, una persona que se sentía perfectamente sana recibe la noticia de que existe una masa, una sombra o una anomalía que requiere más estudios. Aunque más tarde se confirme que no había ningún peligro, el miedo ya se instaló. Recuerda a una paciente de 68 años que decidió hacerse un escáner completo porque había visto una publicidad prometiendo tranquilidad total. Días después recibió una llamada, recomendando pruebas adicionales debido a una pequeña alteración encontrada en una imagen. Pasó semanas. Preocupada, pensaba constantemente en la posibilidad de tener una enfermedad grave. Habló con familiares, buscó información en internet y apenas podía concentrarse en sus actividades diarias. Finalmente, después de varios estudios adicionales, se confirmó que todo era benigno. La pregunta es inevitable. Si el resultado final fue que no existía ningún problema serio, ¿realmente obtuvo tranquilidad? ¿O vivió semanas de ansiedad que podrían haberse evitado? Además, cada prueba adicional puede traer nuevos riesgos. Algunas implican exposición a radiación, otras pueden conducir a procedimientos invasivos, que tienen efectos secundarios reales. Por eso muchos especialistas recomiendan. Cuando escuchamos la palabra corazón, es normal sentir preocupación. Después de todo, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de problemas de salud en todo el mundo. Por eso muchas personas creen que, mientras más pruebas cardíacas se realicen, más protegidas estarán. Pero aquí aparece una pregunta importante: ¿es realmente necesario realizar estudios cardíacos complejos cuando una persona no tiene síntomas? ¿Se siente bien y no presenta señales de alarma? La respuesta puede sorprenderte. Muchos adultos mayores solicitan pruebas cardíacas avanzadas simplemente porque quieren asegurarse de que todo está bien. Otros las realizan porque un amigo se las recomendó o porque vieron publicidad que prometía detectar cualquier problema oculto. Sin embargo, los especialistas saben que las pruebas realizadas sin una razón médica específica pueden generar resultados confusos. Imagina que llevas tu automóvil a un taller y le pides al mecánico que desmonte completamente el motor. Aunque el vehículo funcione perfectamente, cuanto más busque, más probabilidades tendrá de encontrar pequeñas imperfecciones que tal vez nunca habrían causado ningún problema. Con el corazón puede ocurrir algo parecido. Pruebas como ciertos estudios de esfuerzo, exploraciones avanzadas o análisis de imagen detallados pueden detectar alteraciones mínimas que no necesariamente representan una amenaza real para la salud, y aquí es donde comienza el efecto dominó. Un resultado dudoso lleva a una segunda prueba, la segunda prueba conduce a una tercera, después aparecen nuevas consultas, más preocupaciones y, en algunos casos, procedimientos que quizás nunca habrían sido necesarios.
¿Te ha ocurrido alguna vez que una revisión aparentemente simple terminó convirtiéndose en una larga serie de citas médicas? Para muchas personas mayores, esa experiencia resulta agotadora. Recuerdo a un hombre de 70 años que disfrutaba caminando varios kilómetros cada mañana. No tenía dolor en el pecho, no se cansaba fácilmente y llevaba una vida activa. Sin embargo, decidió realizarse una prueba cardíaca avanzada por simple curiosidad. El resultado mostró una posible anomalía. Durante los meses siguientes pasó por múltiples evaluaciones. Finalmente los médicos concluyeron que no existía un problema significativo, pero durante todo ese tiempo vivió con una preocupación constante que afectó su tranquilidad diaria. Por supuesto, esto no significa que debamos ignorar el corazón si una persona presenta dolor en el pecho, dificultad para respirar, mareos inexplicables, fatiga intensa o antecedentes médicos importantes. Las pruebas cardíacas pueden ser absolutamente esenciales. La diferencia está en comprender cuando una prueba tiene una justificación clara y cuando se realiza únicamente por miedo o por rutina. La prevención inteligente no consiste en hacer todos los estudios posibles. Consiste en realizar aquellos que realmente pueden aportar información útil para tomar mejores decisiones de salud. Y ahora llegamos a un tema especialmente delicado para millones de hombres mayores. Durante años se ha promovido como una herramienta fundamental para detectar problemas de próstata. Sin embargo, detrás de esa recomendación existe una realidad que muchas personas desconocen. Lo que vas a escuchar en el siguiente chequeo podría cambiar la forma en que entiendes uno de los exámenes más conocidos de Telemundo. Si eres hombre, o si tienes un padre, un hermano o un amigo que ha superado los 50 años, probablemente hayas escuchado hablar del análisis PSA. Durante décadas, este examen ha sido presentado como una de las principales herramientas para detectar problemas de próstata, y es cierto que, en determinadas situaciones, puede aportar información valiosa. Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que el PSA no siempre ofrece respuestas simples. De hecho, uno de los mayores desafíos de este examen es que un resultado elevado no significa automáticamente que exista un cáncer peligroso. Piénsalo por un momento. Si una alarma suena en una casa, puede significar que hay un incendio, pero también podría activarse por humo de cocina, vapor o incluso un problema técnico. La alarma indica que algo merece atención, pero no necesariamente confirma una emergencia. Algo parecido ocurre con el PSA. Diversos factores pueden influir en los resultados. La edad, ciertas condiciones benignas de la próstata e incluso algunas situaciones temporales pueden provocar cambios en los valores observados. El problema aparece cuando se interpreta cualquier elevación como una señal inequívoca de peligro. Entonces comienza una etapa que puede resultar emocionalmente difícil. La persona recibe una llamada, escucha palabras como anormal, elevado, y de inmediato imagina los peores escenarios. ¿Te ha pasado alguna vez que una sola palabra en un informe médico te hizo pensar en algo mucho más grave de lo que realmente era? Eso ocurre con frecuencia. Recuerdo a un paciente que llegó a mi consulta convencido de que tenía una enfermedad muy seria porque su PSA había aumentado ligeramente respecto al año anterior. Estaba angustiado, había dejado de dormir bien y hablaba constantemente del tema con su familia. Después de una evaluación cuidadosa y del seguimiento adecuado, se comprobó que no existía ninguna amenaza importante. Sin embargo, el miedo que experimentó durante semanas fue completamente real. Aquí es donde entra un concepto fundamental que rara vez se explica con claridad. No todos los cánceres crecen al mismo ritmo. Algunos pueden avanzar rápidamente y requieren atención inmediata. Otros evolucionan tan lentamente que nunca llegarán a causar síntomas significativos durante la vida de una persona. Por esa razón, muchos expertos insisten en que las decisiones relacionadas con el PSA deben individualizarse. La edad, el estado general de salud, los antecedentes familiares y las preferencias personales son factores que deben formar parte de la conversación. La medicina moderna se aleja cada vez más de las reglas universales. Lo que puede ser apropiado para una persona de 55 años puede no ser la mejor opción para alguien de 80. Y precisamente ahí está la lección más importante. Las pruebas médicas no deberían realizarse por costumbre o por presión social. Deberían formar parte de una decisión informada entre el paciente y su profesional de salud. Pero si creías que este tema era controvertido, espera escuchar el siguiente chequeo, porque existe una prueba muy popular entre los adultos mayores que suele repetirse con mucha más frecuencia de la necesaria. Y en numerosos casos, los resultados cambian tan poco que la persona apenas obtiene información nueva. Lo que descubrirás a continuación podría hacerte replantear uno de los controles más comunes relacionados con la salud. A medida que envejecemos,
cuidar nuestros huesos se vuelve cada vez más importante. Todos conocemos a alguien que sufrió una fractura después de una caída aparentemente pequeña. Por eso, cuando escuchamos hablar de la densitometría ósea, muchas personas asumen que, mientras más veces se realice, mejor, pero aquí surge una pregunta que pocos se hacen. ¿Con qué frecuencia realmente necesitamos repetir este examen? La respuesta no siempre es la que la mayoría espera. La densitometría ósea es una herramienta muy útil para evaluar la salud del... Es probable que conozcas a alguien que se ha realizado enormes paneles de vitaminas y minerales buscando respuestas para cada pequeño síntoma, pero lo que muchas personas no saben es que, detrás de esta tendencia, existe una industria multimillonaria que rara vez habla de sus limitaciones. Lo que descubrirás en el siguiente apartado podría sorprenderte. Durante los últimos años, los análisis de vitaminas y minerales se han vuelto increíblemente populares. Basta con hablar con amigos, familiares o incluso navegar por internet para encontrar mensajes que sugieren que cualquier problema de energía, memoria, sueño o estado de ánimo podría deberse a una deficiencia oculta. Y aunque algunas deficiencias existen y pueden afectar seriamente la salud, la historia completa es mucho más compleja. Hoy en día, muchas personas solicitan paneles extensos de vitaminas sin presentar síntomas claros ni factores de riesgo específicos. La idea parece razonable. Si podemos medir todo, seguramente podremos optimizar nuestra salud. Pero, aquí es donde debemos detenernos un momento. ¿Realmente necesitamos analizar una larga lista de vitaminas cada vez que nos sentimos cansados o preocupados por nuestra salud? No necesariamente. Imagina que el tablero de tu automóvil tiene cientos de indicadores posibles. Si comienzas a revisar cada uno constantemente, tarde o temprano encontrarás alguna pequeña variación que te hará pensar que existe un problema. Sin embargo, no todas las variaciones significan una avería importante. Algo parecido ocurre con muchos análisis de laboratorio. Algunos resultados pueden encontrarse ligeramente por encima o por debajo de un rango de referencia sin que eso represente una enfermedad significativa. Pero, cuando una persona observa una cifra marcada en rojo en un informe, es fácil entrar en estado de alerta. Recuerdo a un hombre de 69 años que llegó a consulta con una carpeta llena de análisis. Había realizado pruebas para vitaminas, minerales y numerosos marcadores porque quería asegurarse de que todo estuviera perfecto. Cuando revisamos los resultados, encontramos pequeñas diferencias que no tenían relevancia clínica importante. Sin embargo, durante meses había estado preocupado, comprando suplementos y cambiando constantemente sus hábitos por miedo a que algo estuviera mal. ¿Te ha ocurrido alguna vez que un resultado aparentemente pequeño terminó generando una preocupación mucho mayor de la necesaria? Es más común de lo que imaginas. Además, existe un fenómeno interesante. Muchas empresas han descubierto que el deseo de optimizar la salud puede convertirse en un poderoso motor de consumo. Cuantos más análisis se ofrecen, más suplementos se venden y más personas sienten que necesitan monitorear constantemente cada aspecto de su cuerpo, pero la salud no siempre funciona como una hoja de cálculo. Un número aislado rara vez cuenta toda la historia. Los síntomas, los antecedentes médicos, la alimentación, el estilo de vida y la evaluación profesional suelen ser igual o más importantes que cualquier resultado individual, por supuesto. Esto no significa que las pruebas de vitaminas sean inútiles. Cuando existe una sospecha clínica razonable o factores de riesgo específicos, pueden proporcionar información muy valiosa. La diferencia está en evitar convertir cada análisis en una búsqueda interminable de problemas que quizás nunca existieron. Y antes de continuar, si este contenido te está ayudando a entender mejor tu salud, deja un me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios cuál de estos chequeos te ha sorprendido más hasta ahora. Tu participación ayuda a que más adultos mayores tengan acceso a información clara y equilibrada. Ahora prepárate, porque el siguiente chequeo involucra algo que millones de personas revisan obsesivamente, y en ciertos casos, hacerlo con demasiada frecuencia puede generar más estrés que beneficios. Pocas cifras generan tanta atención como el azúcar en sangre. Muchas personas revisan esos números con enorme preocupación, convencidas de que cualquier variación representa una señal de alarma, y es fácil entender por qué. La diabetes es una condición seria y controlar adecuadamente los niveles de glucosa puede ser fundamental para proteger la salud. Sin embargo, existe una diferencia importante entre un monitoreo apropiado y una vigilancia excesiva que termina dominando la vida diaria. Aquí es donde muchas personas mayores caen en una trampa que rara vez se menciona. Imagina que te pesas 10 veces al día. Lo más probable es que observes pequeñas variaciones constantes. Algunas horas marcarás un número y poco después aparecerá otro ligeramente diferente. Eso no significa que tu cuerpo esté cambiando de manera dramática, simplemente refleja las fluctuaciones normales de la vida. Con el azúcar en sangre ocurre algo parecido.
Los niveles pueden variar según la alimentación, la actividad física, el estrés, el descanso e incluso la hora del día. En personas de bajo riesgo con situaciones estables, revisar constantemente cada cambio puede generar una preocupación desproporcionada. Recuerdo a una mujer de 72 años que llevaba un registro extremadamente detallado de sus niveles de glucosa. Revisaba los números varias veces al día y analizaba cada pequeña diferencia. Si una cifra subía ligeramente, se preocupaba. Si bajaba demasiado, también se preocupaba. Con el tiempo, gran parte de su energía mental comenzó a girar alrededor de esos números. Lo curioso es que, en términos generales, su situación estaba bien controlada. Sin embargo, la ansiedad relacionada con las mediciones estaba afectando su calidad de vida. ¿Te ha pasado alguna vez que una herramienta creada para darte tranquilidad terminó generando más preocupación? Es una experiencia que muchas personas reconocen. Inmediatamente, otro problema aparece cuando se intenta perseguir la perfección absoluta del cuerpo humano. No funciona como una máquina que mantiene exactamente el mismo valor durante todo el día. Buscar números impecables en cada momento puede llevar a decisiones innecesarias, restricciones excesivas o cambios que no aportan beneficios reales. Por supuesto, esto no significa que el control de glucosa sea algo negativo. Para muchas personas con diabetes o con indicaciones médicas específicas, el monitoreo es una herramienta esencial. La cuestión es entender cuándo aporta información útil y cuándo empieza a convertirse en una fuente constante de estrés. La medicina moderna busca equilibrio. No se trata solamente de controlar cifras. También se trata de preservar la tranquilidad, la independencia y la calidad de vida, porque vivir más años es importante, pero vivir esos años con serenidad también lo es. Y ahora llegamos al último chequeo de nuestra lista. Es probablemente el más común de todos. Millones de adultos mayores lo realizan cada año, simplemente porque siempre lo han hecho, no porque exista una razón médica específica, sino porque se ha convertido en una costumbre. Y precisamente esa costumbre es lo que muchos expertos están empezando a cuestionar. Lo que descubrirás a continuación podría ser el ejemplo más claro de cómo la tradición puede influir en nuestras decisiones de salud sin que siquiera nos demos cuenta. Llegamos al séptimo y último chequeo de nuestra lista, y quizás sea el más sorprendente de todos porque no se trata de una prueba específica. Se trata de una costumbre que millones de personas siguen año tras año, sin detenerse a preguntarse si realmente sigue teniendo sentido para ellas. Estoy hablando de los análisis y chequeos que se realizan únicamente porque siempre se han hecho. ¿Te suena familiar? Muchas personas reciben una llamada, agendan una cita y repiten exactamente las mismas pruebas que realizaron el año anterior, y el año anterior al anterior, y así sucesivamente. No porque tengan síntomas, no porque haya aparecido un nuevo factor de riesgo, simplemente porque se ha convertido en una rutina. Ahora bien, las rutinas pueden ser útiles. De hecho, muchas veces ayudan a mantener buenos hábitos. Pero cuando hablamos de medicina, cada decisión debería tener una razón clara. Imagina que cada año decides cambiar todas las ventanas de tu casa, aunque estén en perfecto estado. La primera vez podría tener sentido si estaban dañadas, pero si continúas haciéndolo indefinidamente sin necesidad, llegará un momento en que estarás invirtiendo tiempo, energía y recursos sin obtener un beneficio real. Algo parecido puede ocurrir con ciertos chequeos médicos. La medicina evoluciona constantemente. Lo que era apropiado para una persona a los 50 años puede no ser igual de útil a los 70 o a los 80. La edad, el estado general de salud, las enfermedades existentes y la expectativa de vida influyen enormemente en qué pruebas tienen sentido y cuáles pueden aportar muy poco valor. Recuerdo a un hombre de 80 años que acudía cada año a realizar exactamente el mismo conjunto de análisis. Cuando le pregunté por qué los hacía, respondió algo que escucho con frecuencia: porque siempre lo he hecho. No había otra razón. No sabía qué información buscaban esas pruebas, ni cómo cambiarían sus decisiones de salud, simplemente seguía una tradición. Y aquí es donde aparece una pregunta importante. ¿Estamos realizando ciertos chequeos porque realmente nos ayudan, o porque nos sentimos incómodos rompiendo una rutina que hemos mantenido durante años? Es una pregunta que vale la pena reflexionar. La buena medicina no consiste en hacer más cosas, consiste en hacer las cosas correctas. A veces eso significa realizar una prueba importante, y otras veces significa reconocer que una prueba ya no aporta beneficios significativos para una situación concreta. Lo más interesante es que muchos adultos mayores creen que eliminar una prueba innecesaria equivale a descuidar su salud, pero la realidad puede ser exactamente la contraria. Elegir cuidadosamente qué pruebas realizar también forma parte de una atención médica inteligente. Y ahora que hemos revisado los 7 chequeos que con frecuencia generan más preguntas que respuestas, ha llegado el momento de hablar sobre algo aún más importante:
porque si algunos controles pueden ser innecesarios en determinadas circunstancias, ¿cuáles son los que realmente merecen nuestra atención? La respuesta podría sorprenderte y, al mismo tiempo, darte mucha más tranquilidad. Ahora que hemos hablado de los 7 chequeos que pueden generar más problemas de los que muchas personas imaginan, es momento de abordar una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos viendo tantas pruebas médicas promovidas constantemente? La respuesta no es simple. Y antes de continuar, quiero ser muy clara. La inmensa mayoría de médicos, enfermeros y profesionales de la salud trabajan con el objetivo genuino de ayudar a sus pacientes. Gracias a ellos, millones de vidas se salvan cada año. Sin embargo, también existe una realidad que rara vez se discute abiertamente. La salud se ha convertido en una industria enorme, y cuando una industria mueve enormes cantidades de dinero, inevitablemente aparecen incentivos que pueden influir en las decisiones. Piénsalo por un momento. Si una persona está convencida de que necesita más pruebas, más análisis y más revisiones constantemente, es probable que consuma más servicios relacionados con la salud. El miedo es una emoción poderosa y muchas campañas de marketing lo saben perfectamente. Quizás hayas visto mensajes como estos: no esperes a que sea demasiado tarde. Podrías tener una enfermedad sin saberlo. Hazte este examen hoy mismo para estar seguro. Aunque algunas de estas recomendaciones pueden ser apropiadas en determinados contextos, cuando se utilizan constantemente pueden crear una sensación permanente de vulnerabilidad. La persona comienza a pensar que su cuerpo es una bomba de tiempo, que cualquier día podría aparecer una enfermedad oculta, que necesita vigilar cada detalle para mantenerse segura. ¿Te has sentido alguna vez así? Si es así, no eres la única persona. Muchos adultos mayores viven con una preocupación constante por problemas que ni siquiera existen, y esa preocupación tiene consecuencias reales. El estrés crónico puede afectar el sueño, puede disminuir la calidad de vida, puede alterar el estado de ánimo y, paradójicamente, puede terminar perjudicando la salud que se intentaba proteger. Existe además otro fenómeno interesante: la tecnología médica moderna es tan avanzada que puede detectar alteraciones extremadamente pequeñas, pero detectar algo no siempre significa que ese algo necesite tratamiento. Este es uno de los conceptos más difíciles de entender para el público general, porque intuitivamente pensamos que encontrar más problemas siempre es algo positivo. Sin embargo, algunos hallazgos nunca evolucionarán hacia una enfermedad peligrosa, algunos jamás producirán síntomas y algunos permanecerán completamente estables durante años. Lo que la industria rara vez explica es que la verdadera meta no consiste en encontrar absolutamente todo. La verdadera meta consiste en identificar aquello que realmente puede afectar la salud y actuar sobre ello de forma inteligente. Por eso la medicina moderna está cambiando poco a poco su enfoque. Cada vez más especialistas hablan de atención personalizada. Menos pruebas por rutina, más decisiones adaptadas a cada persona, menos miedo, más información. Y precisamente ahí es donde llegamos a una de las partes más importantes de este video, porque después de escuchar todo esto, algunas personas podrían preguntarse, entonces, ¿qué chequeos sí deberían priorizar los adultos mayores? La respuesta es mucho más tranquilizadora de lo que imaginas. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Después de escuchar todo lo que hemos hablado hasta ahora, algunas personas podrían sentirse confundidas si ciertos chequeos pueden ser innecesarios en determinadas circunstancias. Entonces, ¿qué controles deberían recibir realmente nuestra atención? Esta es probablemente la pregunta más importante de todo el video, y la respuesta es sorprendentemente sencilla. Los chequeos más valiosos no suelen ser los más llamativos ni los más caros, con frecuencia. Son los que ayudan a prevenir problemas comunes que realmente pueden afectar la calidad de vida de los adultos mayores. Por ejemplo, las revisiones relacionadas con la presión arterial pueden ser fundamentales. La presión alta suele desarrollarse silenciosamente cuando no se controla adecuadamente. Puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares. También son importantes las conversaciones periódicas con el médico sobre medicamentos. Muchas personas mayores toman varios fármacos al mismo tiempo con el paso de los años. Algunas dosis pueden necesitar ajustes y ciertos medicamentos pueden dejar de ser necesarios. Una revisión cuidadosa puede ayudar a reducir riesgos y mejorar el bienestar general. Otro aspecto que merece atención es la salud de la vista y la audición. A veces los cambios ocurren tan gradualmente que la persona apenas los nota. Sin embargo, ver y escuchar adecuadamente puede influir enormemente en la independencia, la seguridad y la calidad de vida. Piensa por un momento, una mejor audición puede facilitar conversaciones con familiares. Una mejor visión puede ayudar a prevenir caídas. Son beneficios muy concretos que afectan la vida diaria. También
Es importante prestar atención a la movilidad y al equilibrio. Muchos adultos mayores se preocupan por enfermedades complejas mientras ignoran factores que tienen un impacto directo en su capacidad para mantenerse activos e independientes. Una caída puede cambiar la vida de una persona en cuestión de segundos. Por eso fortalecer los músculos, mantener la actividad física y trabajar el equilibrio suele ser mucho más valioso de lo que la mayoría imagina. Y aquí aparece una verdad que me gusta repetir a mis pacientes: la salud no se construye únicamente dentro de